Mis queridos amigos y amados en el Señor Jesucristo, bueno, esta reflexión del día de hoy tiene mucho que ver con lo que nosotros de verdad deseamos que pase. Porque cuando nosotros estamos deseando que las cosas pasen, lo que estamos diciendo es, yo voy a hacer algo para que las cosas sucedan. Porque el problema es que muchas veces deseamos alcanzar cosas, pero no hacemos nada porque suceda. Una persona, si quiere estudiar medicina, tiene que prepararse con fuerza y dedicarse, sacrificar tiempos que otros están de ocio para poder lograrlo. Igual el que quiere alcanzar finanzas tiene que trabajar para ellas. El que quiere tener un cuerpo musculoso tiene que trabajar para eso. O sea, todas las cosas que queremos alcanzar demandan una persecución por ellas. Entonces, cuando nosotros estamos esperando alcanzar una felicidad, una alegría que sea más permanente en nuestra vida, tenemos que ejercitarla. El amor y la felicidad se construyen igual que las cosas que te dije anteriormente. La única manera de que tú vivas una vida gratificante es que tú mismo la persigas y la desees. Ahora, para alcanzar ese nivel de una permanencia, una satisfacción espiritual y física, pues vas a tener que trabajar por ellas y rodeándose con las personas que te lo pueden permitir. Si quieres entrar a pertenecer al club de la gente contenta, la gente feliz, tienes que guardar tu pensar, saber hacer las palabras y sobre todo los consejos de Dios que tengan mucho que ver con traer esperanza, confianza, firmeza. Es más que atravesar chispazos o momentos alegres, es saber pasar por los momentos difíciles, porque en ella alcanzamos la fortaleza para derrotar todas las cosas que nos pueden parecer difíciles, encontrar salida para aquellas cosas que nos persiguen para destruirnos, dejar por fuera temores, inseguridades, enraizadas por una convicción que no era sino de pensamiento solamente, ya porque no estamos amando lo que de verdad queremos hacer. Muchas veces estamos viviendo cosas para aparentar situaciones, para aparentar estados, ya. Dios nos ama tanto que Él dio ejemplo dando a su Hijo. Quería salvar la humanidad, tenía que hacer un movimiento. Era entregar a su Hijo a muerte para que fuéramos salvos para esta vida. Y fuera de eso, a la eternidad, pero también prometernos enderezar nuestros caminos y levantar las brechas caídas para que no nos saliéramos más de la misión y el propósito que Él ha preparado para nosotros. Por esta razón, Él atesoró fortalezas en su palabra para nosotros, fuerzas interiores que nos hacen confiar para poder hacer por ellas las cosas que Él promete que van a hacer brillar nuestra vida, enseñar los resultados de confiar en el Señor, poder desechar las cosas que nos impiden caminar. Porque si tú quieres alcanzar paz, armonía en tu vida, vivir una vida placentera, estable, pues tú tienes que hacer que esas cosas sucedan. Pero si tú solamente tienes conocimiento y sabes de Él, pero no has hecho nada con Él, no esperes resultados porque estás haciendo siempre lo mismo. Hay que cambiar las cosas. En Proverbios capítulo 2, te voy a leer algunos versículos, dice el proverbista, dice, Hijo mío, si recibes mis palabras, si las haces tuyas y atesoras mis mandamientos dentro de ti, o sea, principios para cambiar la vida. Recibe las palabras del Señor con la determinación de que lo vas a hacer. Hacerlas tuyas es, voy a hacer el consejo que Dios me da para cambiar mi vida. Entonces dice, da oído.
Y aquí la palabra del hebreo que él habla es, escucha con atención lo que yo te digo para que se convierta en cosas sabias. Inclina tu oído o entrégame la manera en que tú piensas ahí en tu corazón y yo voy a cambiar el entendimiento. Porque cuando uno hace las palabras de los consejos de Dios, uno está diciendo y asegurándote, Señor, ya sé qué es lo que no estoy haciendo, qué debo de hacer para alcanzar lo que tú dices. Usted no podrá jamás hacer que la palabra de Dios sea en usted un camino de fruto, de prosperidad y avance. Si usted no es capaz de entender cómo tiene que hacer algo para cambiarlo, o si se hace necio al escuchar y por un oído le entró y por otro le salió, como decimos en el proverbio popular, ¿ya? Porque eso es lo que el Señor está pidiendo para cambiar nuestras vidas. Porque si clamas a la inteligencia, o sea, si tú clamas al consejo divino y eres capaz dentro de ti de poner en acción, en función lo que estás escuchando, entonces alzarás tu voz con toda tu fuerza. Y entonces el entendimiento te revelará el cómo hacer las cosas. Si la buscas como a la plata y procuras, o sea, y procuras entregado por completo a conseguir ese estado, entonces entenderás el temor del Señor o cómo honrarlo obedeciendo lo que te está diciendo y descubrirás el conocimiento que cambia la vida. Conocerás al verdadero Dios, porque el Señor da sabiduría de su boca. De Él viene el conocimiento y la inteligencia. Si nosotros queremos alcanzar resultados en nuestra vida, en cualquier esfera, en cualquier nivel, por eso te decía que es como, si tú lo deseas, tienes que perseguirlo, así como cuando tú quieres mejorar tu salud y comienzas a comer diferente y a hacer ejercicios, ¿ya? Porque Él da sabiduría de su boca, de eso que Él te habla, vendrá el conocimiento que te revelará cómo hacerlo, la inteligencia para hacerlo. Él reserva la prosperidad para los rectos, para los que buscan lo bueno, buscan hacer las cosas que Dios dice y dejan afuera todo lo diferente que los tiene en la vida que están llevando. Ese escudo defiende, protege, salva, ayuda para los que andan en integridad a su palabra. Es entender, aceptar y escoger vivir conforme a los principios establecidos por Dios, incluyendo la honestidad, la rectitud y la decencia. A estas personas se le ayuda. Guarda las sendas del juicio. Aprende a discernir correctamente sobre el bien y el mal, lo que te conviene y lo que tienes que desechar en tu caminar. Y entonces Dios te hará vivir en paz. Siempre serás fortalecido, tendrás esperanza, fe, confianza. Llegará la armonía, la abundancia, porque Él es el que prospera, el que abunda, y preservará el camino de sus fieles a esas palabras. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. O pues tu mente obtendrá sabiduría y probarás la dulzura del saber que da Él y las fuerzas que nos da para vencer. Es aquí donde renacen los sueños, brillan las esperanzas, vive la misericordia y el perdón a ti mismo y al prójimo y a la gente que amas. Porque somos imperfectos y lo seguiremos siendo. Luego, ¿para qué tener el dedo para juzgar a los imperfectos cuando somos peores que ellos? Cuando estamos abiertos a los cambios, comenzamos a desprendernos del peso que hemos cargado por año. Entramos en el nivel de una fe que gira en la paciencia y el amor de Dios por nosotros. Ahí están los cambios. Ahí están los nuevos resultados. Porque todo lo que queremos no nos conviene. O no es el tiempo que Él tiene para dárnoslos, para que lo recibamos.
O muchas veces nunca te va a dar lo que tú estás queriendo que Él te dé. Y habrán días en que parece que se nos acaba la fe. No sé si has pasado por esos momentos en que, Señor, yo te sigo, yo leo, yo te oro, yo reflexiono contigo, yo doy, yo ofrendo, ayudo al prójimo. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué todas las puertas se me están cerrando? No veo salida. Oh, sí, esos días llegan en la vida. Cuando si no estamos afincados en cuánto Él nos ama, comienza la duda y la desconfianza. Si es que de verdad hemos creído en un Dios que ayuda. Sí, son momentos muy críticos, ¿ya? Y parece que tenemos que oír a alguien o tomar de alguien algo, porque parece que a nuestro tanque nos hace falta llenarlo de combustible nuevamente. Pero cuando vivimos en el Dios es bueno. Sabemos que Él solo dice que nosotros sí podemos y que Él sabe cómo nos ayuda y que los pensamientos de Él siempre van a ser buenos. Los planes de Él siempre son de bienestar y no de calamidad. Si estás en el taller de la vida, Él está quitando cosas que te están estorbando. A lo mejor son personas tóxicas. A lo mejor es que tienes que perdonarte y perdonar. ¿Por qué? Porque en medio de la calamidad y la necesidad no es quítame de aquí, sino Señor, ¿qué hago para pasar de tu mano? ¿Qué hago, Señor? Tú dices que tú me conoces y que aún en momentos difíciles tú tienes un futuro y una esperanza para mí. Entonces Él dice, me invocaréis, o sea, me llamaréis por mi nombre, me honrarás como tu Dios, como tu Padre, como tu Salvador. Vendré a rogarme en oración, en esa comunicación de hablar tú y yo de que necesitas mi ayuda, de que deseas verme, que quieres oírme. Y yo te escucharé, dice el Señor. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Porque me buscarás con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo su accionar de querer hacer lo que yo te diga. Entonces me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar. Hay cosas que he visto en los años que llevo en el Evangelio, que no son pocos, 32 por ahí, que en vez de caminar libres por el peso que a veces nos cargamos o nos cargan encima, o que nos ponemos nosotros mismos, que lo vamos a ver a continuación de diferentes maneras, somos de oídos sordos cuando Él dice que le entreguemos nuestras cargas. Y entonces, qué difícil es quitar cargas, y sobre todo cuando las tenemos por seres queridos, o cuando personas que estimamos nos hieren emocionalmente de tal forma. Y comenzamos a cargar eso por días, por semanas, por meses, porque cuando tú no arreglas una situación de inmediato, al día siguiente pesa un poquito, a la semana ya pesa mucho. Y si pasa un mes y estás siguiendo conviviendo con esa persona, viéndolo, ya son toneladas de peso que no te dejan caminar. Y entonces creemos que con toda esa carga y con todo ese peso, estamos esperando buenos resultados, sin hacerlo debido, solamente cargándonos con el mal. Por eso Pablo decía ahí en Hebreos 12, 1, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no está hablando de los patriarcas, está hablando de la gente que conocemos, que ha demostrado su fe, que ha salido adelante en sus familias, en relaciones, en salud, en abundancia, en prosperidad, en buenos empleos, en relaciones con los hijos, con los amigos, con los nietos. Hay que hacer cosas para poder alcanzar eso. La gente piensa que la fe es solo pedir, hablar o orar y quedarse quieto. No. La fe gira, y se lo he dicho muchas veces, en el amor de Dios y se manifiesta en el amor al prójimo. Cuando le deseamos al prójimo que esté bien, cuando deseamos
empalmar con Él y relacionarnos bien. Si hay que pedir perdón, pide perdón. Si te tienes que retratar, retráctate. La humildad es la única que ejercita la ida hacia el perdón. Despojémonos también de todo peso, todo lo que nos estorba o impida correr, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, sobre todo cuando le damos pensamiento al pasado y cuando están viniendo todas esas cosas a nuestra mente y nos ataca y nos demuele y cada día es peor. Entonces es cuando la gente de fe que dice que confía en Dios y cree en Él, tiene que correr con paciencia y con fortaleza, con entusiasmo de que no estamos solos, de que lo que tenemos por delante ya Dios lo vio y lo conoce antes de que llegáramos allí. Van a existir muchos pesos que son pecados en nuestra vida y afectan en sí mismos nuestra conciencia, cosas que hicimos en nuestros pasados que nos avergüenza, que nos atormenta y nos oprime nuestros pensamientos. Y puedes tener miles de razones para explicar por qué llegaste allí. Ya eso es pasado. Aún más si estás en Cristo Jesús, ya Dios ni se acuerda de eso. Y entonces, ¿por qué nos acordamos nosotros de estas cosas? ¿Por qué estas cosas vienen y nos aprisionan, nos roban la paz, la alegría, nos meten como en una olla, como si estuviera haciendo un sancocho y nos estamos cocinando ahí todos los días, en esos recuerdos malos que nos oprimen, que nos roban la paz y el equilibrio emocional, por culpa de que esos recuerdos están cargando sobre nosotros? Es un peso que nos acusa, que nos juzga, pero que se convierten en obstáculos y piedras de tropiezo en el progreso de nuestra vida con Dios. Todo por la falta de perdón, de perdonarnos. Cosas las cuales nuestro Señor Jesucristo hizo. Cuando nosotros no entendemos que el perdón no es un sentimiento, algo que tú sientas. Oh, es que no me parece que debe hacerlo. No, porque todavía me duele. O yo siento que hice tan malas cosas. ¿Ya? Y me parece que Dios no me ha perdonado todavía. No, si tú estás esperando sentir perdón, que eso va a quitar las cargas de tu vida, pensás en que por qué te pasa o por qué no se va. Si tú estás esperando sentirlo, va a cargar tu vida de angustia, melancolía, rabia y odio, y en algunos casos hasta deseos de venganza, y en otros casos como esos resultados de amarguras en que se vive, en donde tu mente se turba y te impide ser feliz, que llega el momento en que no le encuentras sentido vivir, y entonces deseas destruirte, deseas suicidarte. No, tienes que aprender a perdonarte. El perdonarte no es recordar lo malo que hiciste o lo malo que te hicieron. Es una decisión. Pero muchas veces estos recuerdos y pensamientos están tan metidos en nuestro ADN por los años de los años que los estamos cargando. Pero tienes que tomar la decisión para cambiar todo. Y muchas veces hay que también cambiar las personas con las que continuamente estás viviendo, que te traen estos recuerdos. Ya, personas tóxicas que a toda hora te están llevando de nuevo a ese martirio. Son personas que tienes que alejar de ti. Pero muchas veces es tu propio yo. ¿Cómo te lo sacas? ¿Cómo lo alejas de ti? Solamente cuando empiezas a ver que estamos lejos de lo que el Señor Jesús dijo, de entregar nuestras cargas, de soltarlas, de ponerlas por lo menos lejos de nosotros y comenzar a colocar dentro de nosotros las cosas que de verdad tienen valor. Cuando comenzamos nosotros a hacer eso, tomamos una postura diferente. No hay ninguna manera de que tú tengas la actitud de perdonar si tú no puedes valorar que Dios ya te perdonó.
Si tú puedes ver cómo Dios te perdonó y cómo Dios te ve limpio, Dios te ve puro, tú que estás viendo todo sucio, porque la vergüenza o ese aguijón que tienes ahí adentro te está torturando. Son pensamientos, son recuerdos, cosas que no has podido quitar de tu mente, que en el momento de actuar viene y ya se hace una carga pesada. Te falta perdón. Tienes que pensar en que el Señor Jesús vino para sanarnos. El Señor vino a morir en esa cruz para coger nuestros pecados. Él ya tomó tu falta, tomó tu vergüenza y dijo, no más. Yo quiero que pienses ahora que estoy muriendo aquí por ti, que estoy pagando el precio de lo que tú deberías de pagar, que yo te veo santo y perfecto, aunque aún tú no lo estés, porque yo no te estoy viendo en el camino que te falta, no, yo te estoy viendo estando aquí conmigo. Por eso te veo limpio. Así que si es contigo mismo, suéltalo. Piensa que te amo. Piensa que yo morí por ti. Piensa que cada gota de sangre que cayó sobre la tierra era para liberar a la gente de la tierra. Piensa en mi perdón, en mi amor. Dejé de ser Dios y vine y me hice como tú. Y pude ver el pecado y la vergüenza del hombre. Y aunque yo nunca hice nada de eso, cargué eso sobre mí. Y vencí al mal en esa cruz para que tú fueras limpio. Solamente mírame que yo te hago limpio. Yo te hago justo. Yo te hago victorioso, te hago guerrero. Esto es en tu ser interior. Pero para ser ese tipo de persona, tienes que pensar en mí. Y para pensar en mí, tienes que ir a mi palabra. Saber escuchar atentamente lo que te digo. Y yo cambiaré tu manera de pensar. Te mostraré los pensamientos que tengo para ti. Te mostraré cómo llevarte a un cambio radical. O otras personas que toman cargas por familiares que están enfermos o en caminos torcidos, que los avergüenzan o que no saben qué hacer. ¿Ya? Que hay personas que tienen que empezar a convertir su carga en un servicio de amor por la persona que ama, porque está discapacitado. O que tiene, por ese aliento de Dios, puede darle consuelo y fortaleza a alguien que está entrando en un divorcio, o a familiares o hijos, o esposo o esposa, que puede estar atado a esa lucha de droga, alcohol, sexo, pornografía, o a su propia sexualidad. ¿Cómo tú puedes soltar esos pesos que te has puesto encima, que no eres tú, pero que te duelen porque es la gente que tú amas? Y que está colocando no solamente pesos, sino que aflige tu corazón, te entristece. Entonces, cuando nos vamos llenando del dolor que nos causan otros, nuestro corazón se hace prisionero de esas cargas. Pero las palabras nos mandan a entregar todo este peso al Señor. Porque si tú no has podido hacerlos cambiar, te está enseñando que solo Dios lo puede hacer. Donde solo la oración en el Espíritu tomará nuestras cargas para hacernos libres, llenarnos de compasión y bondad y misericordia, sí, por eso necesitados. Y tenemos que orar, pero orando sabiendo que tú y yo no podemos cambiar. Solo Jesucristo y el Espíritu Santo en la palabra los va a hacer cambiar. Es cuando dejamos de acusar, de juzgar y solamente tenemos palabras para esas personas de sanidad interior, de esperanza, de futuro. No hay crítica, no hay juicio, pero sí esperanza. Eso es orar con el entendimiento y hablar que Dios salva.
perdona y restaura, que la única postura de alguien libre es orar por la persona que está haciendo ese peso para ti o las circunstancias que te están llevando, pero dependemos de la ayuda de Dios. Pero en otros casos nos libera de pesos que nos colocamos por servir a otros, por ayudar a otros. Y pesos que nos atormentan, que nos causan dolor, aflicción y amargura, por acumular deberes en los que nos metemos o nos metieron bajo obligaciones disimuladas. Y nosotros, por no decir no, estamos cargando cosas que no deseamos hacer. Cosas que nos traen tristeza, amargura, dolor, presión, que nos cortan el tiempo para disfrutar con los seres que amamos. Todo por el deseo de complacer a otros para que no nos juzguen según sus pretensiones o deseos que ellos esperan que nosotros hagamos a favor de ellos. Lo único que logramos es salirnos de nuestra carrera, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 11, del 28 en adelante, venid a mí, todos los que estáis cansados, o sea, sin fuerzas para continuar el camino o no deseando seguir, y que estáis cargados, y yo os haré descansar. Les enseñaré cómo despojarse de todo este peso que les impide caminar a ustedes. Porque es igual que una persona que no ama lo que hace, no puede esperar que le vaya bien en la vida, porque no ama lo que está haciendo. Tú no puedes decirle a una persona sí cuando querías decir no y te cargas un peso de algo que no tienes que correr. Entonces, ahora por satisfacer a alguien, tú oprimes tu ser interior. No, uno tiene que ser feliz haciendo cada cosa en la vida. Si tú te comprometes a ayudar a alguien, que haciendo eso tú te sientas feliz, gozoso, alegre de hacerlo. Por eso el Señor dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, si tú tomas mis consejos y mis palabras, no te dejarás desviar. Porque en el caso mío, como si fuera Jesús diciendo, yo hago lo que me gusta hacer, porque lo que me gusta hacer es lo que le veo a mi padre hacer y eso me encanta hacerlo. Yo hablo y aconsejo lo que mi padre me dice que debo de hacer y a mí me da gozo servir y alegrar y llenar de esperanza y fuerza a otros. Pero si ese no es tu caso, te vas a cargar queriendo hacer lo que le mandaban a hacer a otros. Pero cuando vivimos las palabras de Dios y las aceptamos y las hacemos, hallaremos descanso para nuestra alma. Porque dice el Señor, mi yugo es fácil, solo camina derecho y como regla, solo obedece mis palabras. Y verás que la carga que te pongo para caminar en esta vida será ligera. Tu único peso va a ser confía siempre en lo que tú y yo hablemos, en lo que yo te diga a ti que tienes que hacer y todo está escrito. Solamente yo colocaré el deseo en tu corazón por oírlas, por hablarlas y por hacerlas. Porque haciendo con gozo y con alegría lo que yo te mande, serás feliz. Tendrás días difíciles como todas las personas, pero serás feliz. Porque aún en las desesperaciones y en los obstáculos, se es muy feliz cuando se vence, cuando se pasan. Y uno sabe que estaba ahí muy complicado, pero cuando se ve en la otra orilla, dice, Señor, qué bello fuiste, qué bueno tú fuiste, Señor. Gracias porque pasé contigo. Mis amados, la reflexión de hoy es, sí se puede vivir con gozo, con alegría, con esperanza, con creencia y con una buena fe. No nos dejemos atar de pesos, de cosas que no queremos hacer, que no están puestas en nuestro corazón para hacerlas. Pero sí hagamos las obras de cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos, porque nos dio el don, nos dio la habilidad y nos envió a hacerlas. Esas te van a causar alegría siempre, te van a dar fruto siempre, verás cosas sobrenaturales siempre, verás señales, verás milagros,
Verás palabras que dan esperanza, crecimiento. Eso es caminar sin peso, llevando el que Dios te coloca, que sabes que tú y yo podemos cargar. Sí se puede ser feliz. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.